Bueno, ahora voy a explicar un poco acerca de Pavlov, este fisiólogo ruso tan importante para la historia de la psicología. ¿Qué pasa? Pavlov, como lo dije anteriormente, no era psicólogo, era fisiólogo. Entonces empieza a experimentar desde sus conocimientos sobre la medicina este reflejo condicionado. Él postula que a todo estímulo, que vendría a ser como una señal, le sigue una respuesta. A través del experimento con perros, Pavlov demostró algo muy importante. Él estaba estudiando acerca del sistema digestivo y se dio cuenta que los perros no solamente salivaban en presencia de la comida, sino que también lo hacían ante estímulos neutros. ¿Sí? ¿Qué eran estos estímulos neutros? Que no tenían ningún significado por sí solos. Es decir, en independencia de la comida, es decir, totalmente separados de la comida, no tenían sentido. Pero ¿qué pasa cuando el perro asociaba la comida con estos estímulos? Y nos puede pasar muchas veces a nosotros en nuestra casa, ¿no? Con el perrito que tenemos. ¿Qué pasa cuando el perrito empieza a sentir el sonido de la bolsa? Empieza a hacer distintas conductas que lo relacionan a que el dueño le va a dar la comida. Entonces, de esto se dio cuenta Pablo. El perrito no solamente salivaba o empezaba a tener conductas distintas cuando se le presentaba la comida, sino también relacionando la comida con estímulos antes neutros. Ahora bien, podríamos decir cómo podemos condicionar la conducta tanto de un animal como una persona, porque tanto para el asociacionismo como para el conductismo las personas aprendemos de la misma manera que aprenden los perros, no hay diferencias de aprendizaje. Después esto se va a ir cambiando en función de lo que yo les dije, ¿no? De esta evolución de las teorías del aprendizaje. Pero ¿cómo aprenden los animalitos? Por condicionamiento clásico, nos dice Pablo. Y hay 4 elementos importantes en el condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada que le sigue a este estímulo y después viene la parte del condicionamiento, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Bueno, no todo termina con el aprendizaje de la conducta. ¿Qué pasa luego? La conducta aprendida se puede extinguir, se puede generalizar o se puede discriminar de otro tipo de conductas, ¿bien? Entonces, ¿cuándo se extingue la conducta? ¿Qué pasa si a este perrito que ya se ha condicionado se le deja de presentar la comida por mucho tiempo? Entonces se hace sonar la campana, un día el perrito saliva porque cree que va a comer, porque ha asociado la comida con la campana. ¿Qué pasa si al otro día no se lo hace y así sucesivamente en el lapso de un periodo largo? El perrito deja de salivar al escuchar la campana. Bien, entonces se extingue la conducta. Después, Skinner va a decir que la conducta no ha sido reforzada, pero este es otro autor. Lo que también pasa es que se generaliza. ¿Qué pasa? Se asocia este estímulo, la campana, a otros parecidos, ¿bien? Que también se relacionan a la comida. Entonces, por ejemplo, cuando se hace ruido de la bolsa, los pasos de la persona que le da la comida, etc. Y por último, se puede discriminar, es decir, diferenciar entre el sonido de la campana y otros estímulos parecidos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre John Watson, este psicólogo estadounidense fundamental para la historia de la psicología, fundador del conductismo. Y si aún viviera Watson, le preguntaríamos cuál es el objeto de la psicología y él nos respondería que es la conducta, pero no la conducta como actualmente la entendemos y que hemos estado viendo en la materia, sino como aquella conducta observable, objetivamente comprobable y que puede registrarse y verificarse. Por eso él hablaba del control y la predicción de la conducta. Bien, entonces era comprendida por medio del control y la predicción. Es aquello que el organismo realiza, pero es un comportamiento externo y visible. Ahora bien, ¿qué pasó con el pequeño Albert? Se le presentó un estímulo que antes no tenía ninguna reacción negativa en Albert, como puede llegar a ser una rata. Es más,
Al principio se lo ve jugando felizmente con la rata al pequeño Albert. ¿Qué pasa después? Cuando se le presenta un estímulo que sí genera miedo, como es un ruido, y se lo aparea, es decir, se le presenta a la rata repetidamente, más de 8 ocasiones, junto a este ruido que genera miedo, Albert asoció la rata con este miedo al ruido. Entonces, cada vez que después se le aparecía la rata, desarrollaba conductas de miedo, como llanto, desesperación, ansiedad, etc.